primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que nos brinda el observatorio una vez más para poder exponer temas que dicen relación con avances en los temas legislativos, fundamentalmente en el ámbito de la democracia y de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, las acciones que emprendemos como colegisladores, ¿no es cierto?, no significa que estemos exentos de críticas. Y precisamente en el informe surgen numerosas de ellas. Y quiero decirles honestamente de que no nos incomodan las críticas que aparecen, ¿no es cierto?, a este procedimiento o trabajo legislativo y que pueden afectar al Ejecutivo, porque estas críticas, cuando se hacen con rigor, con respeto, como se señala en este balance legislativo, son bienvenidas, porque una de las claves de la democracia es precisamente poder tener diferencias de opinión y expresarlas adecuada, oportuna y convenientemente. Respecto a algunas diferencias, quiero manifestar de que, no obstante nuestra adhesión compartida a una mayor y mejor democracia y a los derechos humanos, en estas materias indudablemente hay espacios para legítimos disensos. Y a menudo ellas son expresiones de perspectivas ideológicas diferentes, en el mejor sentido que pueden tener estas palabras. La democracia y los derechos humanos, cabe recordar, no son patrimonio exclusivo de una específica ideología o corriente de pensamiento político, sino un techo común amplio bajo el cual hay espacio para la diferencia. Así, por mencionar algunos ejemplos, una democracia puede ir acompañada de un régimen presidencial o de uno parlamentario. Aquí el senador Gómez manifestó, ¿no es cierto?, algunas cosas que incomodan al Poder Legislativo, dada, ¿no es cierto?, la preeminencia que tiene el régimen presidencial en nuestro país, y lo refirió fundamentalmente, ¿no es cierto?, al tratamiento de la urgencia o a la preferencia que tienen las iniciativas del Ejecutivo. También esa democracia puede estar bajo regímenes electorales mayoritarios o proporcionales, puede estar bajo una estructura de gobiernos federales o con sentido unitario. Y en el tema y en el ámbito de los derechos humanos hay organizaciones que defienden el derecho a la vida desde el momento de la concepción, como lo hace nuestro gobierno, como quienes legítimamente defienden la prerrogativa de la madre para interrumpir el embarazo. Están otros que piensan que el matrimonio solo puede ser la unión entre un hombre y una mujer, como también lo hace nuestro gobierno, como quienes querrían extenderlo a las personas de un mismo sexo, tanto quienes defienden la discriminación positiva como quienes proclaman sin más la igualdad ante la ley. Y como he señalado en otras ocasiones aquí mismo, fruto de esta convocatoria del observatorio parlamentario, cada una de estas visiones para nada, ¿no es cierto?, inhiben el debate, y lo importante es que seamos capaces de confrontar nuestras ideas y nuestras diferencias. Como aquí se hace un balance, ¿no es cierto?, a través del observatorio en materia legislativa, yo quisiera enunciar algunas materias que han ido sucediendo en estos últimos 4 años y que las quisiera clasificar en institucionalidad en materia de derechos humanos, en el ámbito de los derechos civiles, derechos políticos y lo que podemos llamar derechos a una igual consideración y respeto. En el primer ámbito, nosotros en el 2010, ¿no es cierto?, recibimos ya la publicada la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos y nos correspondió a nosotros al mes de julio desarrollar o definir su implementación con el nombramiento de los consejeros y dar, ¿no es cierto?, toda la estructura operativa y financiera para que eso acontezca. Ahí tenemos un punto y un pilar importante que nosotros recibimos desde el año 2009. Y actualmente estamos en discusión, tal como se señaló y fue valorado, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es un proyecto que se presenta el 2012 al Congreso Nacional. Es una iniciativa y una moción presidencial que prevé la creación de esta Subsecretaría de Derechos Humanos bajo el alero, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia.
y cuyo objeto y propósito no es otro que prestar asesoría, colaboración directa al Ministro de Justicia en la elaboración de los planes, programas y decisiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos. Aquí se señalaba, no obstante la valoración, que existen materias que no están consideradas. Este proyecto está en su primer trámite legislativo, queda toda su discusión en el Senado y eventualmente puede ser objeto incluso de una comisión mixta si hay diferencias entre las apreciaciones del Senado y de la Cámara, y de esperar que todas las posiciones que vayan a enriquecer ese proyecto puedan ser señaladas oportunamente, mejoren la iniciativa, porque para un gobierno sería bastante absurdo, y de hecho no sucede nunca, que un proyecto ingrese tal cual, o sea, termine su trámite legislativo tal cual como ingresa. Siempre es objeto de modificaciones, de debate y de perfeccionamiento. En el ámbito de los derechos civiles, en las medidas adoptadas, el año 2010, fruto, ¿no es cierto?, de una lamentable situación que existió en la 8ª región, en la 9ª región, de una prolongada huelga de hambre de comuneros mapuches, en la cual me correspondió participar activamente, se lograron algunos avances en materias que dicen relación con las competencias de la justicia militar, y tal fue así como se dictó la ley 20.477, que reflejaba una aspiración insatisfecha, que redujo la competencia de los tribunales militares, de modo que los civiles no sean juzgados por ese tipo de tribunales y se terminen los dobles juzgamientos. Aquí se mencionó que existe un desafío pendiente y obviamente habrá que impulsarlo, ¿no es cierto?, tal cual se conversó en su minuto, y que a través del ministro Bulnes, me acuerdo en aquella época del Ministerio de Justicia, se generaron conversaciones transversales en el mundo parlamentario para eventualmente buscar los acercamientos y los acuerdos. También se avanzó en reformas a la ley antiterrorismo, de manera de adecuarla a estándares internacionales, y fruto de esas iniciativas legales se disminuyeron penas, se excluyó de la aplicación de esta ley a los menores de edad, se eliminó la presunción, que era algo en lo cual se fundamentaba muchas veces un delito con carácter terrorista, y también se ampliaron opciones a la defensa en orden a interrogar y contrainterrogar a los testigos protegidos. También durante el periodo 2011 se prorrogó el funcionamiento de la Comisión Vales con el propósito de que todas la tramitación de solicitudes que se habían ingresado, no se habían alcanzado, ¿no es cierto?, a resolver, pudiesen tener, finalizar ese procedimiento, y significó reconocer adicionalmente prácticamente a 10.000 nuevas víctimas que fueron consideradas dentro del ámbito de esa ley y las compensaciones que establecía en estos 6 meses en los cuales se solicitó la prórroga de esta ley. Después, en materias de acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, el año 2011 fue depositado ante el Secretario General de la ONU el instrumento de ratificación del acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, que confiere a su personal, valga la redundancia, privilegios e inmunidades para llevar a cabo su labor con independencia y sin entorpecimiento en el territorio de los estados en que desempeñan sus funciones. Medidas pendientes. Una de ellas dice relación con la cooperación con la Corte Penal Internacional. Próximamente vamos a ingresar al Congreso Nacional un proyecto de ley en esta materia, que hará por fin plenamente ejecutable en nuestro país el Tratado de Roma, que creó dicho tribunal internacional. Esta medida y la anterior dejarán definitivamente asentada la jurisdicción de dicha Corte en Chile. En el ámbito de los derechos políticos, en las medidas adoptadas, aquí el senador Gómez refirió, ¿no es cierto?, a los plebiscitos comunales. Efectivamente, en la tramitación en el Congreso se han ido acogiendo sugerencias que permitan que esto sea un proceso más fácil, más cercano a los ciudadanos, que tengan de verdad la opción de participar en decisiones locales. No obstante existir legislación, durante todos los años su aplicación no han existido más de 4 o 5 plebiscitos, porque han tenido limitaciones en la forma de convocarlos y en el costo de los mismos. Por lo tanto, aquí lo que se quiere es facilitar
la génesis de una consulta a nivel local y hacerla mucho más llevadera, o incluso que se pueda hacer en simultánea, ¿no es cierto?, a alguna otra elección, con el propósito de no tener un costo especial asociado. En materia de participación también, al inicio de este gobierno, se modificaron las fechas de las elecciones presidenciales. Este año por primera vez vamos a concurrir a las urnas en el mes de noviembre, no en diciembre, con el propósito, ¿no es cierto?, de que una eventual segunda vuelta no afecte la participación, un proceso obvio que se da en nuestro país en el verano, que son las vacaciones, y mucha gente opta, ¿no es cierto?, alejarse de su lugar de residencia habitual, y eso inhibe o impide una mayor participación. Por esa razón, hoy día una segunda vuelta electoral a nivel presidencial se va a desarrollar en el mes de diciembre. Y una reforma que es sustantiva desde el punto de vista de la participación fue sin lugar a dudas la inscripción automática y el voto voluntario. Aquí se incorporaron más de 5 millones de personas a los padrones electorales. Y de esta forma estamos dejando a las personas con un requisito cumplido automáticamente, pero serán esas personas, fruto de su libertad, las que tomarán la decisión de participar o no participar en un proceso eleccionario. No tuvimos muy buena experiencia en la elección municipal. Ustedes vieron que no obstante el incremento notable del padrón electoral de prácticamente 8 millones, pasamos a 13 millones, la participación no fue superior a los 6 millones y fracción. Por lo tanto, costaba comprender ese día en la tarde, cuando se daban los resultados, que habían, y uno visualizaba mesas en las cuales no participó ningún elector, o más de un 50% de abstención. Yo creo que eso nos hace daño. O sea, generamos el instrumento, generamos la posibilidad de inscribir automáticamente. Ahora está el desafío en los candidatos y en los partidos políticos, el desarrollo de sus programas que sean capaces, ¿no es cierto?, de entusiasmar, de convocar. Porque, en definitiva, la democracia nos pertenece a todos y muchas veces somos muy dados a criticar lo que se hace, lo que no se hace, pero cuando llega la hora de participar nos inhibimos o nos aceptamos. Entonces yo creo que ahí está la opción y la participación. Facilitamos los trámites, ahora cada cual libremente decidirá. Y esa convocatoria deja un peso, sin lugar a dudas, en los estamentos políticos para que aumente la participación. Y también en ese ámbito, en ese contexto, promulgamos la legislación de primarias, que tiene como propósito entregar una herramienta para que las decisiones que tradicionalmente criticamos, que son propias de los partidos políticos, en la definición de su candidatura, puedan colocarla a disposición de la ciudadanía y uno pueda determinar dentro de esas opciones, de esas alternativas, quién mejor le parece para lo pueda representar en la elección definitiva. Así que esta elección primaria la vamos a aplicar por primera vez el próximo 30 de junio. Pero también. Tengo muchas dudas. Y creo que ojalá se pueda multiplicar la participación de primaria. Yo creo que en el ámbito de las elecciones presidenciales tenemos un ámbito de candidatos importante, que sí ha manifestado su intención de hacerlo. Y en el ámbito parlamentario yo creo que ahí estamos con dificultad desde el punto de vista de la implementación de esta ley. Yo creo que todavía existe un poquito el temor de someterse a la consideración previa y prima un poquito el objetivo más personal de pasar directamente a la fase final. Pero este es un proceso también cultural, y yo creo que con el paso del tiempo la propia ciudadanía va a ir exigiendo a los partidos políticos el desarrollo del máximo de elecciones primarias posible. Por lo que uno puede escuchar y prever, hasta ahora habrían elecciones primarias en el ámbito parlamentario en la coalición, en una circunscripción oriente de la región metropolitana, otra en la 10ª sur, hay una de la concertación, me da la impresión, en la zona de Puerto Montt, pero no he escuchado mayor entusiasmo en orden a definir candidaturas en primaria. Espero que eso cambie con el tiempo. Medidas de tramitación, un perfeccionamiento electoral que lo hicimos en función de la experiencia que tuvimos después de la ley de inscripción automática de voto voluntario, y que dice relación con procedimientos, que una mejora de los mecanismos para excluir del padrón a electores fallecidos, una mejor definición del domicilio electoral con el propósito de que no se produzca lo que se da en comunas pequeñas, que están relativamente cerca de ciudades grandes, en la cual un candidato, ¿no es cierto?, determina un grupo de personas, los lleva a esa comunidad, los inscribe,
y después el día de las elecciones, ¿no es cierto?, los transporta y los devuelve a su ciudad de origen, pero que afectan de manera significativa y relevante la decisión soberana de esa comunidad. Porque hay comunidades muy pequeñas, donde el universo electoral no son más de 300 personas, me refiero a elecciones municipales, y puede llegar un candidato, ¿no es cierto?, con 2 buses, con 100 personas, y salió elegido. Entonces, eso lo estamos precisando y evitando, porque no es sano ni conveniente. También nos preocupamos en esta legislación de establecer un proceso de capacitación a los vocales de mesa, actividad a la cual todos nos resistimos, y cuando nos llega la notificación buscamos la manera de poder excluirnos, pero es una labor sumamente importante, porque ahí están los ministros de fe de que el proceso eleccionario se desarrolle de buena forma y de acuerdo a la legislación vigente. También introducimos algunas modificaciones para que las actas que se levanten de los resultados electorales por mesa, no obstante no haya una cuadratura, también se comuniquen, porque lo que pasó en la última elección municipal, que por no estar normado que las actas que hay diferencias no se comunicaban, quedaban, ¿no es cierto?, votos no escrutados que se hacían en una segunda instancia, que estaba desfasada en el tiempo y que podían eventualmente cambiar en votaciones estrechas el resultado de una elección. Entonces, para que eso no suceda y se levante toda la información, se ha introducido este mecanismo y esta norma. En el tema de la elección de los consejeros regionales, ya estamos en segundo trámite en el Senado, se votó en general en la sala del Senado, se acaba de ampliar el plazo de indicaciones para finales del mes de abril, y esperamos en el mes de mayo ya esta legislación esté definitivamente zanjada, porque actualmente los CORE están con una legislación transitoria. Hubo que prorrogar en un año su mandato con el propósito de que esté en práctica, ¿no es cierto?, esta elección directa de los CORE. Costó mucho, y aquí también el senador Gómez yo creo que va a compartir este criterio. Esta legislación de los CORE hace muchos años que viene dando vuelta en el Parlamento, de hecho una reforma constitucional del año 2009. Pero lo que había que hacer era la ley orgánica que estableciera los procedimientos. Pero, ¿qué es lo que pasaba? De que esta elección de los CORES directas estaba asociada a las elecciones municipales. Por lo tanto, las elecciones parlamentarias iban un año después. Y la inhabilidad que tiene un CORE para ser candidato al Parlamento es precisamente estar un año fuera de sus funciones. ¿Y qué es lo que se pensaba fundamentalmente en la Cámara de Diputados? Que si un buen CORE que tiene la posibilidad de estar permanentemente en la región, administrando y definiendo el destino de recursos que van en beneficio de la comunidad, y se destacaba mucho, ¿cierto?, terminaba su periodo y al año siguiente se podía presentar la elección parlamentaria y era una competencia directa no menor. Ahora, esa opción, para dejar tranquilidad a todos, asociamos la elección de los CORE a la elección parlamentaria. Entonces, si nadie puede argumentar de que alguien durante 4 años, ¿no es cierto?, distribuyendo los recursos de todos los chilenos en obras de distintas características que benefician a las personas, ¿cierto?, pudiese transformarse después en una amenaza o en un candidato muy potente que podía afectar a quien fue elegido también por la ciudadanía, pero que está en otro rol. Está en un rol de fiscalización y un rol de legislación, no en un rol de administración de recursos. Así que, zanjada esa situación de fecha, pensamos que este proyecto debería ver la luz en el próximo mes de mayo, y en noviembre nos vamos a enfrentar entonces a una elección en que nos van a pasar la cédula de candidato a presidente, diputados, senadores en las regiones que correspondan, que son las pares en esta oportunidad, y una cédula adicional de los CORE. Ahora la gente indudablemente se va a preguntar qué son los CORE. Yo creo que muchos no saben, pero ahí está, ¿no es cierto?, el trabajo que hagan asociado con los partidos políticos, con los candidatos al Parlamento. Respecto a los plebiscitos comunales ya lo hemos mencionado, y respecto al voto desde el extranjero, indudablemente que es un compromiso y vamos a cumplir nuestro compromiso. Lo que pasa es que tenemos algunas diferencias que han surgido. Primero, en que nuestros equipos técnicos, cuando nos sentamos a la mesa a conversar el 2010, acercamos posiciones, no logramos terminar el trabajo, ingresamos nosotros una reforma constitucional que establecía el vínculo. A su vez, quienes están en la oposición nos decían, pero si no está definido el vínculo, nosotros no podemos votar una ley orgánica. Ingresamos la ley orgánica, el Senado recurrió al Tribunal Constitucional y en definitiva la reforma se cayó. Pero después fuimos avanzando en las conversaciones informales, cuando discutimos fundamentalmente la inscripción automática del voto voluntario.
hacia un concepto de vínculos que reseñó muy bien el senador Gómez, en orden a que las personas que están fuera, que quieran participar, se inscribieran en un consulado o en una embajada, ¿no es cierto?, manifestaran su intención de participar. Nosotros volvimos a reingresar la reforma constitucional, está en la Cámara de Diputados. Espero que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la despache a la sala nuevamente, se pueda votar, se apruebe, reingresar, reactivar, ¿no es cierto?, la ley orgánica y poder dar cumplimiento a ese compromiso presidencial. Respecto a la participación de mujeres en política, aquí también se señaló, aquí hay posiciones que son legítimas, algunos que consideran que hay que establecer, ¿no es cierto?, un número determinado de mujeres a participar en las elecciones, y otros que legítimamente consideramos que es mejor actuar por la vía de los incentivos para que las mujeres se interesen en la política y fundamentalmente para que los partidos políticos les puedan abrir las puertas en sus cupos parlamentarios. Y optamos nosotros por los incentivos desde el punto de vista del recupero de gastos electorales en una fracción mayor a los candidatos varones, y también desde el punto de vista también del éxito de una candidatura, también tiene ahí un beneficio adicional para que así incentivar candidaturas que sean más competitivas. Así que en esa materia está el proyecto de ley, difiere a lo mejor de la forma en que algunos deseaban que se presentara, pero ingresado al proyecto está la discusión abierta en el Congreso. Después, en materia de probidad pública y transparencia, está en segundo trámite en el Senado un proyecto que define de mejor manera el tema de los conflictos de interés, que es un tema que permanentemente está en la opinión pública, donde se regula clara y definitivamente, ¿no es cierto?, las obligaciones que va a tener cada autoridad respecto a qué hacer con su patrimonio cuando está ejerciendo una función pública, y eliminar cualquier tipo, ¿no es cierto?, de preocupación de la ciudadanía en ese sentido. Y la ley de transparencia también se está abordando en orden a mejorar el acceso a la información a los ciudadanos, y también lo que dice relación con las declaraciones de patrimonio o intereses de quienes participan en la actividad pública. Y adicionalmente, nosotros hace 2 años, con el Consejo para la Transparencia, firmamos un convenio en donde recíprocamente aportábamos equipos técnicos y recursos económicos para establecer un portal único de transparencia, el cual la próxima semana el actual presidente del Consejo para la Transparencia, señor Ferreiro, junto al ministro Larrurera, el secretario general de la Presidencia, le van a dar el vamos definitivo. Entonces, a través, ¿no es cierto?, de un sistema computacional, las personas van a tener acceso a este portal y va a ser mucho más amigable, mucho más directo, para que las personas que tengan inquietudes y quieran obtener información por parte de los servicios públicos puedan tenerla de disponibilidad más inmediata. Y también, desde el punto de vista de lo que significan las influencias, ¿no es cierto?, en materia legislativa, hay un proyecto de larga data en el Congreso que dice relación con la ley del lobby, en el cual nosotros hemos presentado una indicación sustitutiva que está avanzando en la Comisión de Constitución de la Cámara, y donde esperamos en el transcurso de este año finalmente se constituya en una realidad y no aparezcan estas acusaciones recíprocas que permanentemente se dan cuando un proyecto se rechaza, ¿no es cierto?, un sector acusa al otro de lobby y viceversa, porque eso no es sano, no es bueno, y aquí hay que abrir la agenda, transparentarla. Todas las personas tienen legítimo derecho a manifestar su punto de vista sobre una materia de interés público, pero lo importante es que la decisión no esté influenciada, no esté dirigida, sino que la ciudadanía tenga especial claridad de que las decisiones se toman pensando en el bien común, en lo que es mejor para el país. Y medidas pendientes, la reforma a la ley de los partidos políticos, nosotros estamos comprometidos a eso, está en nuestro programa de gobierno, ya terminamos en el pasado mes de marzo el borrador de nuestro proyecto, lo vamos a ingresar prontamente al Congreso, y ahí se establece una serie de acciones que dicen relación con la estructura interna de los partidos, fortalecer los derechos de los militantes, también vienen normas de transparencia activa y vienen normas que dicen relación con la formación de jóvenes en la educación cívica, porque yo creo que es sumamente importante, es algo que en el pasado se hacía desde los colegios, que es una materia que
tenemos que retomar, y los institutos ligados a los partidos políticos, los centros de formación política y los propios partidos requieren una estructura más moderna y también una suerte de opciones de financiamiento que le permitan optar a recursos para precisamente cumplir con esta labor formativa, porque eso se traduce posteriormente en mayor participación y mayor interés por la actividad política, porque hoy día, si miramos todas las encuestas de opinión, lamentablemente la política no tiene la valoración que le corresponde, y cuando eso sucede las instituciones se van perdiendo su efectividad, y eso es malo, eso es peligroso incluso. Nosotros tenemos países vecinos que muchas veces han pasado por periodos en que la valoración de sus parlamentos ha sido muy baja y se generan eventualmente crisis institucionales. Entonces, es labor y tarea de todos contribuir a dignificar la actividad política. Yo fui parlamentario, así que durante 4 periodos, y yo tengo muy marcado el año 93, 94, cuando fue mi primer periodo parlamentario y uno salía a terreno, cómo era la actitud de las personas respecto al parlamentario. Y 16 años después, cómo la actitud de esas personas ha ido cambiando, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la falta de consideración, la falta de credibilidad y la falta de confianza en las personas. Entonces uno, cuando está en el ejercicio de esta función, se da cuenta fácilmente de cómo se va perdiendo ese respeto, esa confianza, esa credibilidad, y tenemos que tratar de revertirlo. Y finalmente, desde el punto de vista de lo que denominé al comienzo derecho a una igual consideración y respeto, tenemos, ¿no es cierto?, el 2010, ya, pero una legislación que se inicia en el gobierno anterior y que hay que reconocerlo, que fue la aprobación de la ley que creó el delito del femicidio. Nosotros hicimos en este ámbito la ampliación del postnatal, que fue un proyecto de larga discusión y gran discusión en el Parlamento, que al final terminamos con un acuerdo entre gobierno y oposición. Medidas contra la discriminación que aquí se señalaron, que establecieron, ¿no es cierto?, normas que no existían y que estaban siendo demandadas durante mucho tiempo. Quizás no fue una situación puntual producto de la situación que todos conocimos del caso Zamudio, una legislación que estaba en el Parlamento, y a lo mejor las circunstancias propias, ¿no es cierto?, del quehacer cotidiano hicieron un clic con el propósito de agilizar la discusión, y afortunadamente hoy día es ley de la República. Medidas en tramitación, ¿qué nos queda? Medidas en favor de los pueblos originarios. Aquí algo se habló, ¿no es cierto?, y se dijo con relación a la participación. Nosotros estamos en un proceso que se llama la consulta de la consulta, porque los compromisos firmados por nuestro país establecen consultar a los pueblos originarios en determinadas materias, pero hoy día estamos definiendo los reglamentos y las formas en que se desarrolla esa consulta. Para consensuado eso, no existe ninguna duda cuándo hay que consultar, cuándo no hay que consultar y cómo hay que consultar. Y situación que hoy día está bajo el ámbito de la interpretación. Muchas veces en alguna legislación nos encontramos que el Ejecutivo tiene una opinión, la Comisión de Constitución tiene otra, a veces el Senado hace su propia consulta, la Cámara de Diputados hace las consultas. Yo creo que aquí hay que uniformar los criterios, redefinirlos y todos actuar bajo una norma y un anhelo común. Nosotros estamos comprometidos a efectuar un reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas y crear un consejo de pueblos originarios. Está la reforma de la sociedad conyugal, que aquí se explicó bien al inicio, no voy a abundar en mayores detalles. Está el acuerdo de vida en pareja, que ya lo votó en general la Comisión de Constitución del Senado. Es una ley que genera mucho interés, mucho debate. Yo no sé la cantidad de indicaciones que deben existir hasta el momento, pero me imagino que deben ser numerosísimas, y eso hace que el proceso legislativo también no sea tan rápido como algunos desean, pero se están dando pasos importantes y se ha ido avanzando en esta materia. Como conclusión, solamente les puedo decir de que en el ámbito al cual nos ha convocado el observatorio, que son procesos y avances legislativos en materia de derechos humanos y en materia de democracia, yo creo que en las 3 intervenciones se ha hecho presente una serie de
iniciativas que han estado en discusión, algunas despachadas, otras en trámite, pero para ninguno de nosotros puede quedar la duda de que no se ha hecho nada o que hemos avanzado muy poco. Yo creo que hay avances que son importantes, que son relevantes y que indudablemente, como todo orden de cosas en la vida, algunos quisieran ir más rápido, pero las circunstancias y en el quehacer político, generalmente a veces los tiempos son distintos, y son distintos porque las posiciones son diferentes y la búsqueda de acuerdos y consensos, hay épocas y momentos en que son fluidos y otras épocas o momentos como los actuales en que son más complejos y más difíciles, pero yo creo que la Semana de Distrito nos va a ayudar a todos para que el contacto con la gente, ¿no es cierto?, vamos con energía nueva y buscar acuerdos y consensos en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.